Bienvenidos a la tertulia, muy buenas noches. Saludamos a los espectadores de la 8 Bierzo que se disponen con nosotros a seguir un programa hoy de política, de nuevo repitiendo con el horizonte de la formación del nuevo gobierno de Castilla y León que se espera para los próximos días, después lógicamente de la sesión que invista como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Vamos a hablar de política con la procuradora socialista por León, Nuria Rubio. Lo vamos a hacer de la mano de los directores de Diario de León. Joaquín Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Y la 8 Bierzo, Germán Gabela, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuria Rubio, muy buenas noches. Buenas Bienvenida noches. Muchas gracias. a la 8 Bierzo. ¿Se prolonga demasiado este pleno de investidura, esta constitución del gobierno de Castilla y León? ¿Hubiera deseado el Partido Socialista que se acortaran los plazos para que se empezara a gobernar la comunidad? Bueno, yo creo que esta comunidad necesita ya un gobierno y sí que se está prolongando en el tiempo. De hecho, no sabemos qué fecha va a ser. Hay temas importantes que urge tratar, como tener unos presupuestos, como poder canalizar la llegada de esos fondos europeos. Y bueno, pues el presidente está a otras cuestiones y parece que no tiene mucha prisa por ello, pero bueno, supongo que en los próximos días conozcamos ya una fecha. ¿El retraso lo achacan a las cuestiones normales de la actividad política o a que existan posibles diferencias en la puesta en marcha de todo ese engranaje por parte de los dos partidos que han llegado a ese pacto de gobierno para la comunidad? Bueno, hemos visto, ¿no?, cómo fue todo durante estas últimas semanas, así que entiendo que los acuerdos no están siendo fáciles ni sencillos y veremos en qué acaba todo ello, pero sin duda parece que no hay mucha facilidad para ello. Germán. La posibilidad para formar gobierno en Castilla y León solo había dos opciones, la acción o la omisión. La acción, que es la que finalmente se ha materializado con ese pacto entre el Partido Popular y Vox, y la omisión, que hubiera sido la otra opción, es que el Partido Socialista se hubiera abstenido para que Alfonso Fernández Mañueco hubiera podido conformar un gobierno en solitario. ¿Por qué el PSOE finalmente, cuando incluso algunos líderes, nombres destacados del partido lo solicitaron públicamente, no optó por esa opción? Bueno, yo creo que lo explicó muy bien nuestro portavoz y nuestro secretario general, Luis Tudanca. Nosotros estábamos dispuestos a sentarnos a hablar de ello siempre que se formara un cordón sanitario, pero a nivel estatal. No íbamos a regalar el gobierno de la Junta de Castilla y León al Partido Popular así, sin más, porque nosotros también obtuvimos un muy buen resultado en 2019 con más procuradores de los que tenemos ahora y nadie nos facilitó el gobierno. De todas formas, los números son los que son. Podríamos haber llegado a un acuerdo de investidura, pero para gobernar tienen 31 procuradores. Por lo tanto, eran ellos los que tenían que buscar esos pactos, esos acuerdos, que yo estoy segura que, pese a los flecos y a los repartos, ¿no?, de los sillones, tenían muy claro con quién iban a gobernar desde el minuto número uno, desde el minuto en el que convocaron las elecciones. Bueno, parecía obvio que no iban a gobernar con Podemos, ¿no? Y menos con el Partido Socialista, aunque probablemente, y seguro que hay muchísima gente que piensa, quizá como yo, que tiene que llegar un momento en el que haya un pacto entre el PP y el PSOE para hacer un gobierno, en fin, que sea un gobierno duradero y un gobierno que dé la suficiente estabilidad como para no depender de los extremos. Usted habla del cordón sanitario a Vox. ¿Por qué no habla el Partido Socialista de un cordón sanitario a la extrema izquierda de Podemos o incluso a Bildu, que en fin, que tiene las manos manchadas de sangre? Bueno, lo primero, yo creo que no son comparables Vox y Podemos bajo mi punto de vista, ¿no? Vemos como Vox son negacionistas de la violencia de género, por ejemplo, un tema que es una lacra para este país, lo que están haciendo también con la memoria histórica, que es nuestra historia y que en ningún otro país de Europa está surgiendo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso. Y luego, una cosa son acuerdos puntuales que pueda haber a lo largo de la legislatura y con un parlamentarismo muy dividido como hay ahora, y otra cosa es que estén formando parte del gobierno, ¿no?, que no es lo mismo. Comparar al gobierno de Castilla y León, que ha puesto a presidir en las Cortes, que es donde reside toda la soberanía popular, a un procurador de Vox, al presidente de las Cortes que es de Vox, de un partido de extrema derecha, con acuerdos puntuales que se puedan llegar con otros partidos minoritarios en la Cámara. Pero luego también me hace gracia porque cuando llega el Partido Socialista a acuerdos para sacar algún tipo de ley o de decreto, parece que somos nosotros los que gobernamos con ellos o los que gobernamos gracias a ellos, pero cuando es el Partido Popular el que llega, queda invisibilizado, porque recordamos que la reforma laboral que votaron en contra, la votaron en contra también con Bildu.
Pero eso parece que cuando hay ese tipo de acuerdos entre ellos no son tan resaltables como cuando el Partido Socialista gobierna. Creo que no son comparables y creo que es fácil, o sea que es muy difícil justificar que el Partido Popular haya abierto las puertas a la extrema derecha en nuestra comunidad y de qué manera, por la puerta grande han entrado y me imagino que con el paso del tiempo les va a pesar. Bueno, yo entiendo su argumento, claro, pero me imagino que habrá mucha gente que no entienda o que pueda volver esa oración por pasiva, es decir, ustedes abrieron la puerta a la extrema izquierda a un gobierno. Bueno, pues a algunos le parecerá mal la extrema izquierda y a otros le parecerá mal la extrema derecha, ¿no? Yo creo que ahí ese gran debate es probablemente el que haya que abrir en este país, ¿no? Y desde mi punto de vista tan malo es un extremo como el otro. O sea, me parece que los extremos siempre llevan a caminos cuando menos, en fin, inestables y confusos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues mirar hacia la derecha o hacia la izquierda es lógico que el Partido Socialista justifique una cosa, como es lógico que el Partido Popular justifique la otra. Ha hablado de la violencia de género y sí que me gustaría que explicara qué pasó en la sesión constitutiva de las Cortes y qué pensó usted. Usted fue de los que saludó, estrechó la mano al nuevo presidente de las Cortes, a Carlos Pollán, pero entre sus compañeras y compañeros de partido hubo gente que no lo hizo. ¿No cree que tiene que haber un respeto institucional más allá de las formaciones políticas? Bueno, yo, como bien ha dicho, sí que le saludé, además le conozco, he hecho campaña con él, y es un compañero de León y por eso tuve la misma cordialidad que en la anterior legislatura, que no se dio tanta importancia y también hubo este tipo de cuestiones. Total respeto hacia mis compañeras y compañeros que decidieron no hacerlo por eso mismo, porque en ese momento se estaba llevando a cabo la entrada de la extrema derecha en el Parlamento, de personas que han hecho declaraciones muy graves, pues con cuestiones con violencia de género, negacionistas con un tema tan fragante para esta tierra, para todo el ámbito nacional, que es negar la violencia que hay hacia las mujeres, los asesinatos que hay hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y bueno, toda la ruca de declaraciones que han hecho a lo largo de estas semanas que son muy preocupantes, porque se están poniendo en duda nuestros derechos. Entonces, bueno, yo lo respeto, evidentemente yo tomé mi propia decisión, que fue saludar al presidente de las Cortes, y creo que combatiré con él en la dialéctica, en la política y en las palabras. Él tiene una ideología totalmente opuesta a la mía y bueno, pues ahí tendremos que dar la batalla en eso, en las ideas. A la hora de justificar el uso del término de violencia intrafamiliar, aquí en Castilla y León, incluso a nivel nacional, el Partido Popular dice que es complementaria a la violencia de género, que no son términos contrapuestos, que la violencia intrafamiliar es una cosa y la violencia de género es otra. ¿Ustedes se lo creen? ¿Lo consideran así? ¿Y por qué? No. Evidentemente ellos lo que están intentando es blanquear a la extrema derecha. Incluso el propio presidente Mañueco, cuando le han preguntado por este tema, por el de la inmigración ordenada, no ha sabido responder. No ha sabido responder porque no tiene claro cuál es el tema. Él no le quedó más remedio que pactar y tragar con lo que los acuerdos que tomaron en esta materia y en otras, en ese pacto de gobierno. Pero no es lo mismo, hay una violencia específica hacia las mujeres. Y negarlo ahora que hemos conseguido muchos avances, aunque no todo, evidentemente, yo ya disfruto de más derechos, de más oportunidades de los que disfrutó mi madre o de los que disfrutó mi abuela, pero todavía queda camino por recorrer. Esto supone un gran retroceso para toda la sociedad y yo me pregunto qué piensan las mujeres, sobre todo del Partido Popular, porque pude observar muchas caras el día que se formaron las Cortes de Castilla y León. ¿Qué piensan? Porque muchas de ellas han defendido la igualdad. Yo he trabajado en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades y he tenido la ocasión de debatir con ellas en muchas cuestiones, en muchas tenemos puntos en común de acuerdo y de opinión, y esto es un retroceso muy grave. Y veremos, el otro día veía la entrevista de la señora Coelho, que decía que se iban a mantener las dos leyes. Lo primero, que no han adaptado el Pacto de Estado a la Ley Autonómica de Violencia de Género, o sea que ya partimos de esa base, ¿no? Que decía que se iban a mantener las dos, ya lo veremos porque creo que lo dijo con mucha convicción y yo no estoy tan segura, porque creo que Vox viene con las ideas muy claras, creo que no se oculta, que dice las cosas tal cual las piensan
y no creo que eso se vaya a mantener así, y sí a un retroceso de una ley mucho más suave de la denominada violencia intrafamiliar. La señora Coelho decía también, precisamente en esa entrevista hace una semana aquí en la Ocho Bierzo, que el Partido Popular va a actuar como dique de contención en ese gobierno conjunto con Vox, haciendo valer su mayoría, lógicamente, de representantes bastante mayor que la de Vox. Lo veremos, lo veremos. Bueno, eso es el análisis que se hará a futuro, pero Claro. bueno, en estos 3 o 4 programas que hemos hecho de análisis del resultado electoral, pues volvemos un poco atrás. ¿Cuál es el análisis que hacen? Fundamentalmente, bueno, está claro que el resultado del Partido Socialista ha sido malo, francamente malo, y no sé a qué se lo atribuyen exactamente. Bueno, no era el resultado deseado ni el resultado esperado. Tampoco creo que sea un resultado desastroso, sinceramente, y es el segundo resultado mejor de la historia que hemos tenido en esta comunidad. Las cosas hay que decirlas claras. Evidentemente nosotros salimos a ganar las elecciones convencidos, yo aquí lo dije, convencidos de que las íbamos a ganar. En la provincia de León sí que fuimos primera fuerza, pero en el reparto nos quedamos sin 2 escaños. Para nosotros una pérdida política y personal muy importante. Pero bueno, tenemos que hacer un análisis, evidentemente, un análisis interno. Estamos también trabajando dentro de nuestros órganos internos para ver cómo podemos solventar esto, por qué hemos tenido ese resultado, que ha sido muy dispar. Por ejemplo, aquí en El Bierzo tuvimos un gran resultado, en El Bierzo y en La Ciana, no ha sido así en otras zonas de la provincia. Entonces, bueno, nos queda trabajar con el mapa encima de la mesa y reforzar aquellas cuestiones que yo creo que a lo mejor interesan a la ciudadanía y que a lo mejor no hemos tratado directamente. En este futuro, ¿cuál va a ser el papel que ocupe Luis Tudanca? Al día siguiente de la noche electoral, Luis Tudanca prácticamente anuncia que se marcha, luego da marcha atrás. Imagino que pensando que podía haber una repetición de elecciones y obviamente en 2 meses el Partido Socialista tendría muy difícil encontrar un candidato. Probablemente ese sea el argumento. Una vez constituidas las Cortes, una vez investido Alfonso Fernández Mañueco, ¿cuál va a ser el camino de Luis Tudanca? Ya sé que me va a decir que se lo pregunte a él, pero bueno, pero yo creo que ustedes tendrán primero tendrán información y segundo, bueno, en fin, después de amenazar con la dimisión, pues parece razonable que su camino pudiera ser el Senado, incluso. Pues evidentemente te voy a responder, como bien has dicho, es una cuestión que se la tienes que preguntar a Luis Tudanca y que yo no tengo toda la información. Es verdad que la noche electoral, Luis es una persona muy honesta, y él la noche electoral dijo lo que sentía y lo que le pedía al cuerpo en ese momento, y él mismo lo ha reconocido, pero el partido le pidió que se quedara. El lunes convocó a todos los secretarios generales, convocó también a la Comisión Ejecutiva Autonómica y de una manera unánime le pidieron que se quedara. Ha sido elegido secretario general hace escasos meses con una mayoría total. Es verdad que no hubo otro candidato, pero podía haberlo habido. No lo hubo porque no hay ninguna guerra interna ahora mismo en el partido y todos estábamos apoyando a nuestro secretario general y a nuestro líder Luis Tudanca. Ahora mismo pues lo que tenemos que hacer es una oposición responsable. Tenemos que ser nosotros, sí, el dique de contención para la extrema derecha. Siempre hemos demostrado que en la oposición lo hemos hecho así, con lealtad y responsabilidad hacia la ciudadanía que nos ha elegido, y ese es el papel que tiene que tomar ahora el secretario general y el portavoz en las Cortes, Luis Tudanca. Y más adelante pues decidirá el camino que quiera decidir, y estoy segura de que el partido le va a apoyar de una manera unánime porque se lo merece. Porque hemos tenido un muy buen resultado en las anteriores elecciones, en esta un resultado que es bastante digno, como bien decía antes, y él ha hecho un buen papel dentro del partido. También ha sido capaz de unificarlo, porque todos recordamos años anteriores cómo se encontraba el Partido Socialista en Castilla y León y en otras provincias. Y él ha sido un secretario general muy bueno para el partido, que ha conseguido tener un partido fuerte y unido, y por lo tanto creo que la salida que decida será la que el partido le apoye y le respalde sin ninguna duda. Igual le traiciona, perdona Manuel, el subconsciente. Ha sido un secretario general muy bueno y el Partido Socialista momento, sí, le va a respaldar en el camino que sí, coja, está ¿no? claro que bueno, bien, él cogerá el camino que quiera, pero él ahora de momento tiene un mandato como secretario general por 4 años. ¿Qué agotará? Es una pregunta que solo tenéis que hacer a él, porque yo no la sé, realmente yo no la sé.
Volviendo sobre el resultado electoral, ¿por qué han sufrido ustedes en la oposición en estos 2 años y medio este desgaste que han pagado en las urnas? ¿Cuál es la causa? Bueno, pues eso es lo que tendremos que analizar, porque yo realmente creo que hemos hecho una buena oposición, y se lo digo con sinceridad. Creo que en el momento que tuvimos que ser responsables y leales lo fuimos, cuando nos azota esta pandemia desconocida para todos, fuimos de las pocas oposiciones en las comunidades autónomas que nos pusimos del lado de los que gestionaban, se firmó ese famoso pacto por la reconstrucción, les dimos nuestras propuestas, nuestras ideas de lo que nosotros haríamos si estuviéramos en el gobierno, y lo hicimos de verdad con lealtad y con responsabilidad. Y cuando hubo que ser valientes, también lo fuimos, presentando esa moción de censura, viendo que se avecinaba una convocatoria inminente electoral, que luego se hizo posible meses después, ¿no? Entonces yo creo que hicimos una buena oposición. Creo que hay muchas variables en este resultado electoral, que es lo que tenemos que analizar y sobre todo analizarlo por zonas, porque no en todas las zonas ha habido el mismo resultado. Y creo que es importante que ese análisis lo hagamos de forma interna, de forma serena, consensuada. Tenemos los órganos en el partido suficientes para hacerlo y marcar una nueva estrategia para conseguir que el Partido Socialista gobierne esta tierra. Echando la vista atrás, esa moción de censura que presentaron ustedes hace un año y que no salió adelante, ¿creen que fue acertada la decisión de presentarla, visto el resultado? Sin ninguna duda, sí. No solamente uno hace las cosas allí por el resultado electoral. Mire, nosotros conseguimos frenar el plan Aliste, que ya iba a poner el cierre total a los consultorios rurales con esa moción de censura. Conseguimos poner en marcha la comisión de investigación de las residencias, aunque luego pues, con la convocatoria electoral se ha quedado en nada. Veremos ahora, cuando se reanude la legislatura, cómo podemos canalizar otra vez toda esa información y ese trabajo para ponerlo a funcionar nuevamente. Creo que no solamente se puede pensar en los resultados electorales, sino en las personas. Y en ese momento estábamos pensando en las personas de nuestra tierra. Yo creo que no nos equivocamos. A lo mejor sí, pero es mi opinión y yo creo que fue certera. ¿Pero no creen que reforzaron la figura de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la presidencia de la Junta con esa moción que solo podía salir adelante con tránsfugas? Es que era así. No era así. Él lo aprovechó para victimizarse. Sí, y le él lo salió bien la aprovechó jugada, para ¿no? victimizarse, eso está claro, ¿no? Pero no, yo no creo que él saliera reforzado. Él tampoco ha tenido un gran resultado electoral. Yo no creo que saliera reforzado el presidente, para nada, de hecho. Y bueno, pues no salió, pero nosotros estábamos en la obligación de presentarla. Allí se va a trabajar, a hacer política, y puedes quedarte sin hacer nada mirando a ver qué es lo que sucede, o implicarte y tener acción, como bien decías, acción o omisión, y creo que estamos en la política de acción. Sí, bueno, quizá Alfonso Fernández Mañueco no tenga usted razón y no haya salido excesivamente reforzado, y tampoco Luis Tudán, que ha salido excesivamente perjudicado de esa moción de censura, pero lo que sí que está claro es que ha cambiado el panorama absolutamente en la comunidad autónoma. Es decir, Ciudadanos, el cambio es notable, de 12 procuradores que tenía Ciudadanos a 1, que es un estacazo monumental, y bueno, la erupción de Vox, que tenía 1 y pasa a tener 13, ¿no? Y eso es un cambio tremendo, ¿no? Pero vuelvo al análisis de los datos del resultado electoral. ¿Ustedes creen que han pagado los platos rotos del Gobierno de la Nación? Y me explico, es decir, en fin, todos igual que el PP ahora ha tenido esta catarsis tremenda con la pelea entre Ayuso y Pablo Casado, ustedes han tenido ese reflejo en las urnas de las incoherencias, quizá en el propio Gobierno de la Nación, de los enfrentamientos entre Podemos y entre las facciones distintas del Gobierno, Podemos por un lado, Yolanda Díaz por otro, el Partido Socialista por otro, la energía en precios desorbitados. Bueno, evidentemente las elecciones no han tenido o no tendrían influencia lo que está pasando ahora, en fin, el caos en los transportes, incoherencias tan curiosas o formas de hacer un poco ajenas a lo tradicional, como la decisión de apoyar ahora a Marruecos en el asunto del Sáhara. Es decir, todas estas cuestiones están influyendo en esa política que usted califica como buena en las Cortes de Castilla y León y que sin embargo ha tenido un reflejo negativo en 7 procuradores. Yo creo que nos enfrentábamos a esta fecha electoral, íbamos nosotros solos, y creo que no ha tenido mucha repercusión lo que
lo que haya sucedido en el Gobierno central. De hecho, usted me sacaba algunos temas polémicos, pero también es verdad que el Gobierno ha tenido muchos aciertos en este tiempo y que durante la pandemia el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado pensando en las personas. En otras crisis económicas que hemos vivido en este país no ha sido así. Aquí se implementó el ingreso mínimo vital, se han revalorizado las pensiones que afectan a más de 141.000 leonesas y leoneses, los ERTEs, un largo etcétera de refuerzo, ¿no? El dinero que se ha enviado a las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia y a esta crisis sanitaria. Por lo tanto, yo no creo que haya tenido una repercusión negativa. Es verdad que cuando estás gobernando te desgastas, es que es inevitable, pero bueno, va dentro, ¿no?, de tus funciones. Pero no creo que haya sido ese el sello o el dato para haber perdido ese número de procuradores. También el reparto, ¿no? Fíjese, aquí nosotros sacábamos más de 9.000 votos a la segunda fuerza política y perdimos 2 escaños. Bueno, pues así es la ley DON, evidentemente son resultados de la democracia que respetamos, pero tampoco creo que haya sido... Pero entonces yo vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué? Ya sé que dijo que lo estaban analizando, pero han pasado, en fin, mes y medio ya de las elecciones y no hay una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que no creo que sea una cuestión sencilla y que sea una razón concreta. Aquí tenemos muchos temas provinciales, ¿no? Y que evidentemente es un análisis que hay que hacer de una manera profunda. No creo que haya una sola razón por esa pérdida, ¿no? También es verdad que bajó mucho la participación y bajó mucho la participación en muchos municipios que son históricamente nuestros. Era una fecha electoral mala, era una fecha electoral que no sabíamos cómo se iba a reaccionar, pues porque la gente no es lo mismo que vaya a votar al alcalde y también vote a la comunidad autónoma que solamente se tengan que movilizar en pleno mes de febrero, en un día infernal, que parece que no, pero también influye. Yo soy la secretaria de organización del Partido Socialista, ustedes lo saben, y va viendo el resultado y va llamando a los municipios diciendo, oye, aquí está bajando, bueno, pues el día no acompañaba, habrá que hacer, evidentemente, análisis mucho más profundos y rigurosos para todos, quiero decir, ¿no?, que estos. Esas condicionantes. Sí, pero por eso yo decía, y digo y pienso, que creo que es así, que hay que analizar dónde hubo más pérdida de voto, donde hubo menos participación, y ahí es donde habrá que poner el foco y tendremos que explicar mejor las cosas seguramente, porque yo veo algunas cuestiones que me preocupan bastante, ¿no? En sitios que ha estado el consultorio cerrado 300 y pico días y que ha ganado el Partido Popular, cuando todos sabemos quién ha cerrado ese consultorio médico. También creo que no somos capaces de llegar muchas veces a la población a explicarles dónde están las competencias de cada uno. Y es verdad que en esta pandemia se ha desgastado mucho el Gobierno de España. Claro que ha sufrido desgaste, pero creo que en gran parte injustamente. Sí, pero... Vamos, si os parece, Nuria, compañeros, vamos a hacer un alto en esta tertulia con la procuradora socialista por León, Nuria Rubio, y seguimos en un instante. Continúa la tertulia en el 8 Bierzo. Dejé a Joaquín Sánchez, director de Diario de León, con la palabra en la boca. Se la devuelvo para retomar el hilo de la conversación. Es verdad que decía que había que hacer análisis de dónde se ha perdido y porque sobre todo se había perdido en algunos lugares que eran tradicionalmente socialistas, ¿no? Y yo me estoy acordando pues de San Andrés del Rabanedo, de León, bueno, prácticamente todo el alfoz de la capital, en el que hay mucho voto socialista y que se ha perdido. Aquí se ha mantenido en Ponferrada, por ejemplo, pero bueno, sí es verdad que hay que hacer muchos análisis, y entre ellos el resultado de UPL en todo el alfoz de León y en la capital de León. ¿Usted cree que el leonesismo, dado el resultado de la UPL, un buen resultado para la UPL, ha penalizado ese enfrentamiento entre el alcalde de León y el resto del Partido Socialista por el asunto del autonomismo? Bueno, yo no creo que tenga que ver ese supuesto enfrentamiento entre el alcalde de León y el partido, porque en el municipio de León es casi donde más votos se ha perdido.
Entonces, no creo que tenga que ver, porque si no, no se penalizaría al alcalde de León, que es una figura muy representativa. No, se penaliza la incoherencia. No, yo no creo que sea incoherencia. Mire, el Partido Socialista es un partido muy plural, es un partido muy diverso, que tiene unos órganos de debate muy organizados y que ahí es donde debemos debatir. Todo tipo de cuestiones, esta y otras muchas. Esta es verdad que ha tenido un auge muy importante durante los últimos meses y que creo que tenemos que analizar muy profundamente por qué, como bien has dicho, en León, en San Andrés, en Villaquilambre, UPL ha subido de una manera muy determinante en detrimento de otros partidos, entre ellos el Partido Socialista. Creo que debemos explicar mejor las cuestiones. Creo que es verdad que hay que salir de una manera coordinada y hacerlo conjuntamente. El partido que más ha defendido León siempre ha sido el Partido Socialista. Y de hecho, cuando más inversiones ha habido en esta provincia es que cuando gobernó José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es un dato objetivo. Es la única etapa en la que León no perdió población. Ahora, bueno, creo que debemos quizás centrar más nuestro discurso, hablar más de nuestra provincia. Es verdad que tocamos temas generales que afectan directamente a León, como pueden ser las pensiones, la sanidad, cualquier tema afecta también a León, pero quizá debamos explicar más las cuestiones más provinciales, más locales, para volver a recuperar ese voto de la ciudadanía para una fuerza progresista, ¿no? A mí me duele mucho pensar que hay gente de izquierdas que haya votado a la UPL en vez de votar al Partido Socialista, porque luego lo que pasó el otro día en las Cortes de Castilla y León en la Cámara es que UPL se puso de lado. Solamente había 2 candidatos para presidir la Cámara, que era una candidata del Partido Socialista y un candidato de Vox. Ante eso no te puedes poner de lado, esa es mi opinión. Y esa gente progresista que votó a la UPL y que ahora están viendo que se pone de lado ante estas cuestiones, y veremos a lo largo de la legislatura, cuando estén en el gobierno, ante qué otras, me gustaría saber qué es lo que opinan y qué es lo que piensan. Y como defensores de León, lo que le decía antes, creo que ningún partido ha defendido nuestra provincia más que lo ha hecho el Partido Socialista. Y esa penalización que se ha producido al alcalde de León, que es donde más votos se han perdido en la ciudad de León, ¿puede implicar cambio de candidato? Es decir, supongo que a partir de ahora habrá que retomar las asambleas de las agrupaciones locales, entre ellas, por supuesto, la de León, en la que se decidirá, bueno, en este momento no, pero bueno, en esa asamblea, en los próximos meses, en esa agrupación se decidirá quién es el candidato. Ese voto de castigo que ha sufrido la ciudad de León, el Partido Socialista de la ciudad de León, ¿podría implicar el cambio de candidato? Los candidatos en el Partido Socialista los eligen los militantes. Entonces, es verdad que los alcaldes tienen una mayor posibilidad para repetir, porque son alcaldes y ya han sido elegidos no solamente por los militantes, sino también por la ciudadanía. Iremos a una asamblea, evidentemente, en la agrupación local de León, primero para elegir a su secretario general y después, más adelante, cuando se acerquen las fechas electorales, para elegir el candidato, y será ahí donde se decida qué candidato o no irá a la alcaldía de León. No me pertenece a mí esa decisión de una forma unilateral, ni tampoco a Javier Alfonso Cendón, ni a Luis Tudanca, ni siquiera al mismísimo Pedro Sánchez. Aquí el poder reside sobre la militancia y serán ellos quienes decidan el candidato de León, de San Andrés, de Ponferrada y de todos los municipios de esta provincia. ¿Hay fecha para esas asambleas ya? No. Primero van a ser las asambleas que elijan a los secretarios generales, que serán inminentemente. Probablemente después de Semana Santa empecemos con el calendario. Sí, a esa me refería. Sí, sí, esas eligen al secretario general. Sí. Y luego los candidatos se eligen unos meses antes, que marcará el calendario el PSOE a nivel federal, también en las propias asambleas, porque no tienen por qué ser coincidentes. Pero ese problema de León, entre comillas, ¿sí? No lo tienen en Ponferrada, parece, ¿no? No, ni en otros muchos municipios, porque al final nos olvidamos también de otros municipios que también tienen grandes alcaldes, alcaldesas, Bembibre, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora porque hemos estado recientemente, que tienen sus agrupaciones y sus alcaldes y alcaldesas, muchas otras tampoco. Y en León, fíjese que yo creo que tampoco va a haber problema. Lo hablábamos con la invitada de nuestra semana pasada, con Beatriz Coelho, nos contaba que en el Partido Popular, por ejemplo, su sistema de elecciones
un poco distinto al suyo, pero que calculaba que habría como un 50% por lo menos de renovación de candidatos de cara a las próximas elecciones municipales. Nos parecía mucho. En el caso del Partido Socialista, aunque falte todos esos trámites de elección de secretarios de las agrupaciones y de luego candidatos a las alcaldías, en los pueblos al final, en los pequeños pueblos el candidato está bastante más claro que en los grandes municipios. ¿Va a haber tanta renovación también o no? No, le puedo asegurar que no. Nosotros creemos que nuestros compañeros y nuestras compañeras están haciendo una buena gestión. Habrá casos puntuales, pues a lo mejor que en el ámbito personal no quieran continuar, porque es verdad que la política municipal sí que desgasta muchísimo, pero en principio la mayoría de nuestros alcaldes, alcaldesas o los portavoces que tenemos en los ayuntamientos repetirán. ¿Y va a haber problemas para conformar candidaturas en todos los ayuntamientos, los 211 ayuntamientos de esta provincia? Es muy complejo hacer candidaturas en muchos sitios, ¿no? Porque al final es eso, la política municipal es muy compleja. Tú estás en el pueblo y eres alcalde, también otros cargos, ¿no? Pero tienes el contacto con los vecinos y vecinas 24 horas al día, 7 días a la semana. Es una política que, lejos de tener una remuneración, te cuesta dinero, te cuesta en el ámbito personal también muchos disgustos, y en muchos sitios es complicado hacer listas, ¿no? Sobre todo donde no tienes una candidatura consolidada. Pero bueno, estamos trabajando también para poder tener listas en todos los municipios y poder tener sobre todo listas de todos los municipios que sean de ese municipio, y poder así tener un gran resultado electoral. Me decía hace no mucho un alcalde precisamente que cada vez era más complejo hacer política municipal, que absolutamente todo terminaba en los juzgados, que algunas cosas que acababan en los juzgados, que de salida parecían cosas nimias, terminan de la manera que terminen, y que es súper complicado, y que todo esto está haciendo que al final los partidos se encuentren con problemas para en algunos lugares presentar. Es así. Luego, cuando además en un ayuntamiento se empieza a judicializar todo, es muy complejo poder realizar la labor diaria, ¿no? Por eso nosotros siempre presumimos de nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas, decimos que son nuestro gran tesoro, porque es la realidad. Es el mayor aprendizaje que tenemos, y además es el primer contacto al que llegan los vecinos y vecinas. Por eso hay que reforzar también esa figura, porque de verdad creo que es muy dignificante, pero que es muy complejo la política municipal. Situaciones judicializadas, un ejemplo es el ayuntamiento de Cacabelos y la situación particular que tiene el Partido Socialista, que gobierna con un pacto, pero que aún, a pesar de ese pacto está en minoría. ¿No tiene la sensación de que lo de Cacabelos este año son 4 años perdidos? Lo digo para el municipio, ¿no? Sí. No creo que sean perdidos, ¿no? Creo que Junior está haciendo un buen papel dentro de las posibilidades que tiene, que ha trabajado por el municipio muchísimo, que es una persona muy querida, que creo que se va a consolidar. Creo que el Partido Socialista en las próximas elecciones tendrá un muy buen resultado en Cacabelos, porque la gente está viendo que no han sido capaces de derrotarle, que él sigue con su ilusión, con su fuerza, peleando por sus vecinos y vecinas, pero desde luego, claro que ha tenido una situación muy compleja, una persona joven que ha decidido dar un paso al frente y estar en su pueblo y tirar por su pueblo y trabajar por sus vecinos y vecinas, que creo que eso además hay que valorarlo y hay que apoyarlo. ¿Lo va a repetir, Junior? Es una decisión personal suya, que si él quiere repetir, el partido le va a apoyar. Solo le puedo decir eso, pero es una decisión personal suya que tiene que tomar él. Yo vuelvo al análisis de los pactos. Empezábamos la entrevista con los pactos con Vox. UPL lleva, bueno, en fin, entre comillas, amenazando con analizar profundamente la marcha del pacto en la Diputación, insinuando la posibilidad de romper ese pacto. Yo estoy convencido de que tarde o temprano acabará rompiendo el pacto, porque es la evolución natural de cara a las elecciones de 2023, que bueno, en fin, están a la vuelta de la esquina. Y luego hay otro pacto que a mí ese me interesa más, porque ahí creo que el Partido Socialista tiene algo que decir, que es el pacto en Astorga, con un concejal que está envuelto en una polémica bastante curiosa, que en fin, ahí hay ciertas acusaciones y informes policiales contradictorios sobre la posibilidad de que condujera bajo los efectos del alcohol y tuviera un accidente. El Partido Socialista no se ha querido pronunciar, pero sí se pronunció muy rápido cuando esta misma situación se produjo con Rosa Valdeón hace 4 o 5 años. ¿Se va a mantener ese pacto? ¿Se va a mantener ese concejal, en fin, que si no conducía bajo los efectos del alcohol, sí que iba en el coche y conducía
su compañera y permitió que se diera la fuga después del accidente. Es decir, sea como fuere, yo creo que está inhabilitado para ejercer la política en un municipio como Astorga. Por partes, Diputación y luego Astorga. Bueno, yo creo que en Diputación las cosas no están yendo mal. Es verdad que cada partido luego tiene su estrategia política y veremos de cara a las elecciones municipales qué decisión toma la Unión del Pueblo Leonés. Yo creo que sería un error, porque si no gobierna el Partido Socialista, gobierna el Partido Popular. No tienen más opciones en la Diputación. Entonces, bueno, veremos de qué lado se pone la Unión del Pueblo Leonés. Creo que están haciendo una buena gestión, creo que desde que está al mando Eduardo Morán a la Diputación ha dado un vuelco total a esta provincia. Evidentemente hay cosas que no se pueden cambiar en un día, ni siquiera en una legislatura, pero se está pensando en los pueblos, se está pensando en los municipios. Hace poco veíamos cómo se firmaba un acuerdo con Correos para dar servicio a aquellos pueblos que se han quedado sin entidades bancarias, un problema que es muy acuciante para nuestras zonas rurales y que nadie se ha puesto a trabajar en ello. Me gustaría saber cuáles son las medidas que ha tomado la Junta de Castilla y León para poder paliar esos servicios que nos están dando en nuestras zonas rurales, que la gente no se puede desplazar. Y sí, el presidente de la Diputación está en ello y en otras muchas cuestiones. Esta es la más reciente que se me ocurre. Por lo tanto, yo creo que el pacto está bien, que están gobernando de una manera buena para nuestros vecinos y vecinas, y yo creo que va a durar toda la legislatura, pero es mi opinión también personal. En cuanto a lo de Astorga, creo que Perandones, que mi compañero Perandones sí que ha salido públicamente. Habrá que ver en qué acaba todo ese tema. No, ha salido públicamente a decir que no dice nada. Bueno, él ha salido a expresar cuál es su opinión como alcalde y hablar de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Astorga, y por lo tanto yo respeto absoluto a mi compañero, que es el que está dirigiendo ese ayuntamiento, también con una buena gestión, he de decirlo. Y bueno, cuando las cosas queden, como tú bien decías, parece que está todo un poco turbio, cuando las cosas queden aclaradas, si hay que tomar alguna decisión desde el Partido Socialista, se tomará en nuestra Ejecutiva Provincial y se dará traslado a los compañeros de la agrupación de Astorga, pero hasta el momento vamos a dar tiempo a ver qué es lo que sucede y que quede todo aclarado dentro de ese caso particular, que además es de alguien que no es de mi partido. Sí, pero es decir, cuando esto me toca en mis propias carnes, ya veremos. Cuando es en las carnes ajenas, se le ahorca en la plaza pública y se le obliga a dimitir a las 24 horas. Bueno, yo creo... Eso pasa en todos los partidos políticos. Sí, pero yo creo pasa que, en el PP, pasa primero, en el PSOE, pasa en todos. Que no era de igual medida el caso, y segundo, creo que esta Ejecutiva Provincial no salió a decir nada de eso. Por lo tanto, yo puedo hablar en nombre de mi Ejecutiva Provincial, que es a la que represento, y por lo tanto lo que he dicho es lo que tengo que decir. Este fin de semana, en el Festival de Exaltación del Botillo de Bembibre, Luis Tudanca nos sorprendía con unas declaraciones poniendo en cuestión el cierre quizás demasiado anticipado de térmicas y minas, visto lo que está sucediendo con el mercado energético y los precios que tenemos que pagar por el gas y por la electricidad. ¿Se han dado cuenta ahora con esta situación o ya lo veían venir desde un principio, ya se lo habían planteado cuando el Gobierno fue el primero en Europa en decidir el cierre de minas y térmicas? No sé, ¿en qué correlación de tiempos se mueven? ¿Por qué ahora sí y cuando se cerró las minas y las térmicas no se criticó al Gobierno por hacerlo con demasiada celeridad? Bueno, lo primero, ya saben que vengo de una cuenca minera y conozco bien cómo ha sido todo este proceso y lo duro que ha sido, especialmente por los vecinos y vecinas que viven en esas comarcas. Y por lo tanto, lo primero que quiero decir es que lo que hay que mirar hacia el futuro, porque de nada nos sirve ahora lamentarnos y lamernos las heridas, sino mirar hacia el futuro y dar una respuesta a las cuencas mineras y a las comarcas del carbón, que tanto lo necesitan, porque además es una deuda que tiene este país de forma histórica con ellas. Aportaron energía, aportaron riqueza y lo hicieron de qué manera, ¿no? Jugándose sus propias vidas o su salud. Por lo tanto, creo que hay que mirar hacia el futuro y poder canalizar, por ejemplo, todos esos fondos europeos que están llegando, los fondos también de transición justa, y poder tener ahí unos proyectos que puedan revitalizar esas comarcas. El fin de la minería llegó con las ayudas a los cierres en 2013, que algunos
se intentan, ¿no?, escabullir y decir que el cierre de la minería es de unos y de otros. Está claro que avanzamos hacia un modelo de energías renovables y que tenemos que buscar también una forma de tener una energía para autoabastecernos ante esta polémica que ha surgido. Pero yo quiero focalizar el tema en mirar hacia el futuro y en dar oportunidades a las comarcas mineras, que de verdad creo que es una deuda histórica y que se lo merecen más que nadie en esta provincia. ¿Pero por qué tardan tanto tiempo en darle respuestas a las cuencas mineras yo creo que, de la provincia de León, que estamos hablando? Creo que no es un asunto fácil ni sencillo, evidentemente. Sí, pero hay asuntos, señora Rubio, tan fáciles y tan sencillos como los planes de restauración que después de tantísimo tiempo siguen sin ponerse en marcha. Sí, por ejemplo, la restauración de la Gran Cota de Favera. La restauración de la Gran Cota, las restauraciones por ejemplo, que no se ha puesto en marcha porque falta el último trámite de la Junta de Castilla y León. Es que hay que decir todo. Es que hay que decir todo. Y al final es verdad que aquí tenemos un gran dique de contención para todas las ayudas que llegan, que es la Junta de Castilla y León, que en vez de tener un aliado ahí en el gobierno autonómico, tenemos una autonomía que pone palos en las ruedas y que además castiga especialmente a las comarcas y a las cuencas mineras siempre, porque yo misma he llevado algunos proyectos que son pequeños, reconozco, no son grandes proyectos que puedan cambiar ese revulsivo económico, pero sí que pueden ayudar. Yo misma he llevado esos proyectos a las Cortes de Castilla y León que tenían una inversión mínima, porque eran pequeñas cuestiones que pueden mejorar el turismo. Por ejemplo, le estoy hablando de una que se me ocurre ahora mismo, que era regular los avistamientos de oso pardo, que pueden generar mucho turismo. En Asturias lo generan. Y eso, pues al final también repercute en la hostelería, en la restauración, en los hoteles. Y se votó en contra. Se votó en contra y simplemente era poder regular en qué zona se avistan los osos y regular también que las empresas, sobre todo la gente que es autóctona y nativa de la zona, puedan establecer un proyecto personal y empresarial allí. Y votaron en contra, porque no creen en las comarcas mineras, no creen en las cuencas mineras y porque también entiendo que allí no tienen nunca unos buenos resultados y eso conlleva que tengan un castigo y una incisión especial con esas cuencas y esas comarcas. Y yo le pido a la Junta de Castilla y León que se implique de una vez por todas, porque no vale solo con las ayudas que lleguen del Gobierno central y luego con la canalización de esos fondos europeos que van a llegar a través de las comunidades autónomas. Y hay que poner ahí un especial énfasis y tener equidad y darle más a quien más lo necesita, y en esta provincia, sin duda, las comarcas mineras lo necesitan más. Sí, las declaraciones de Luis Tudanca evidentemente se producen en un contexto de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las dificultades con, bueno, pues con el gas, bueno, ahora con el lío, ahora con Argelia, con el asunto del gas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Usted cree que es razonable esperar hasta el día 29 para tomar medidas para rebajar el precio, pues, en esa parte de los impuestos que se puede rebajar de los carburantes, en medio de una protesta generalizada en el país de los transportistas? Yo creo que sí. Estamos a 21, quedarían 8 días. 8 días, ¿es razonable esperar tanto tiempo? Yo no creo que sea razonable o no razonable. Yo creo que si es el día 29 es porque no se puede realizar antes, porque para llegar a eso hay que llegar a consensos con todos los partidos de la Cámara, porque también tienen que llegar a consensos con la Unión Europea, que es la que fija cómo se ponen los precios. Hay 10 o 12 países de la Unión Europea que ya han tomado esas medidas. El propio presidente lo ha anunciado, que se está en ello, que lo van a hacer. Hombre, evidentemente a nosotros nos gustaría que todo fuera más inmediato, pero si se hace de esa determinada manera será porque solo se puede hacer así, porque ¿qué interés va a tener el presidente del Gobierno en hacerlo el día 29 y no el día 23? No lo sé, pero lo han explicado, sí, lo han explicado claramente, que se tienen que llegar a consensos con los restos de los partidos, hacerlo de una manera consensuada y también con la Unión Europea. Y se hará en breves días. Yo entiendo, ¿no?, a la población, ¿cómo no la voy a entender? Vivo aquí en esta provincia, todos entendemos, pero se está trabajando en ello para bajar esos impuestos, para crear un paquete de ayudas también que pueda solventar toda esta problemática que está surgiendo con los precios desorbitados de la energía. Pero es que insisto que hay 10 o 12 países en la Unión Europea que ya han tomado esas medidas y ya han bajado precios, es decir, nos falta cintura, nos falta agilidad y, hombre, no creo que haya ningún partido político. Bueno, eso forma parte también de la desafección que tienen los ciudadanos con respecto a los partidos políticos, que se echan ustedes la culpa de todo. O sea, la semana pasada
según Beatriz Coelho, la culpa de todo la tenía el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, y según usted la tiene la Junta. En fin, esa forma de ver la política afecta a los ciudadanos y por eso pasa lo que pasa, que buscan otras alternativas, a veces un poco peregrinas, ¿no? Pero, insisto, 10 o 12 países ya han tomado esas medidas y nosotros vamos a esperar, pues desde que se anunció hasta que se ponga en marcha, pues casi 15 días. Y quedan 8 todavía, que puede ser un agujero para la economía del país enorme. Bueno, yo ya le he respondido. El presidente ha dicho que se está trabajando en ello, que tienen que acordarse las medidas con el resto de partidos políticos, que las tienen que acordar también con Europa, que no se puede hacer de una manera unilateral, y en ello se está. A todos nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, unos días. En esa misma silla, la señora Coelho, procuradora como usted, dijo que si en el gobierno de la nación estuviera el Partido Popular, esta situación que se vive actualmente, pues estaríamos al borde o en una guerra civil. ¿Qué opinión le merece? Me parece... Y de paso, ¿qué opinión le merece que se esté calentando de la manera que se está calentando la calle? Sí. Bueno, me parece que la señora Coelho el otro día no estuvo muy acertada en muchas de sus afirmaciones y creo que no se puede hablar con tanta ligereza de algo así, ¿no? Es un poco preocupante, tanto en este tema de la guerra civil como también la oí decir una barbaridad terrible, como que nosotros en el Congreso de los Diputados pactábamos con los asesinos de nuestros compañeros, aseverando ya que los diputados que están allí son asesinos, lo primero, y lo segundo, que nosotros pactábamos con asesinos. Me parece que alguien que ostenta una responsabilidad pública, que está representando a la ciudadanía, debe tener un poco más altura de miras y debe hacer afirmaciones un poco más concretas, y creo que debería retractarse de sus palabras. Creo que no son unas declaraciones afortunadas. Y sobre el clamor de la calle, las protestas que se están generalizando, bueno, la radicalización... Sí. En las propias protestas? Pues evidentemente yo nunca voy a estar a favor de ninguna actitud violenta como la que hemos podido ver en las últimas semanas, ¿no? Entiendo que haya hartazgo en alguna parte de la ciudadanía, entiendo que estamos viendo un proceso muy complicado. El propio presidente nos anunció que las consecuencias de la guerra de Putin íbamos a tenerlas en todos los ámbitos y sobre todo en el económico, y que se estaba trabajando en ello. Yo no puedo estar a favor de ninguna posición radical y de ninguna posición que genere violencia entre la ciudadanía. Entiendo que ninguna persona democrática lo estaría. La última pregunta, Germán. Sí. Un minuto. Digo, si está usted de acuerdo con las voces de su partido que decían ayer que la manifestación de 100.000 o de 400.000, los que fueran, del sector primario que tuvo lugar en Madrid era una manifestación de ultraderecha, o que las huelgas de los transportistas, las protestas de los transportistas también tienen que ver con la ultraderecha. ¿Está usted de acuerdo? ¿No es una visión demasiado reduccionista de lo que está pasando en la calle? Sí, hay que mirar un poco con amplitud, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, la manifestación de ayer estaba convocada hace muchos meses. Creo que el Gobierno ha hecho un buen pacto con esa ley de cadena alimentaria que permite que vendan por encima de lo que son los costes de producción. Por cierto, gente que estaba en esa manifestación, representantes políticos, votaron en contra de esa ley, que son Partido Popular y Vox, y ayer estaban en la manifestación, cosa que creo que es pues muy hipócrita, ¿no? Porque al final lo importante es cuando se legisla, cuando hay una ley que protege a los agricultores y a los ganaderos. Y respecto a los transportes, es verdad que quien está detrás de esa convocatoria es un porcentaje muy minoritario. Es la realidad, y que se está llevando a cabo algunos procesos, algunos momentos violentos que no debemos estar a favor de ellos, ¿no? La ministra hace diciembre llegó a un acuerdo con los transportistas que mejorarían sus condiciones laborales, un decreto que se aprobó el jueves pasado y por lo tanto se está trabajando con ellos, y creo que hay mucha intencionalidad de hacer mucho ruido y tapar estos acuerdos a los que se están llegando, a leyes que se están poniendo en marcha y que de verdad mejoran la vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, en este caso de los ganaderos y de los transportistas. Pues con esta reflexión cerramos la tertulia por hoy. Nuria Rubio, muchísimas gracias por estar en La 8 Bierzo. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Directores de La 8 Bierzo, Germán Gabela, buenas noches. Diario de León, Joaquín Sánchez, buenas noches. Un placer. Y la tertulia volverá con un nuevo protagonista de la actualidad el próximo lunes aquí en La 8 Bierzo. Que pasen la mejor semana posible.
Gracias.